Muchas veces dice más un buen canto que la homilía. Perdón. ¿Pero por qué? Porque la música y el texto, si está bien hecho, la gente se lo lleva y puede salir y se van. Oiga, yo quiero que me pongan solamente una vez a mí en la vida después de la comunión. Dice, pues si me invitas a la fiesta y allá te podemos cantar cuando vayas a entrar, qué alegría cuando me dijeron, después un años de y gregoriano, con mucho gusto. No, padre, es que no es propio. Pues esto tampoco, lo que me estás pidiendo, tampoco. Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Nuestra Fe desde la Cruz. Hoy vamos a tocar un tema profundamente hermoso, porque tiene que ver con aquello que muchas veces expresa lo que las palabras no alcanzan a decir, la música y el canto en nuestra relación con Dios. La Iglesia, desde sus primeros siglos, ha entendido que cantar no es solamente adornar una celebración. Cantar es orar. La música tiene la capacidad de elevar el alma, de tocar el corazón, de unir a la comunidad y de abrirnos a la presencia de Dios. Y para hablar de este tema nos acompaña un gran conocedor de la música sacra, compositor, formador y heredero de una tradición musical profundamente ligada al servicio de la Iglesia, el maestro Gabriel Frausto Zamora. Originario de Colima, el maestro Gabriel Frausto es licenciado en canto gregoriano y maestro en composición musical. Ha representado a México en importantes encuentros internacionales de música coral y actualmente desde hace 30 años dirige a los niños cantores de la Universidad de Colima, además de desempeñarse como catedrático, director de la Escuela del Seminario Mayor de Colima y colaborador de la Conferencia Episcopal Mexicana en el ámbito de la música litúrgica. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, maestro? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Pues un gusto tenerlo aquí. Creo que hoy vamos a tocar un tema bastante interesante, el tema de la música en cuanto a relación a la iglesia, ¿no? Y tiene que ver con los temas, sobre todo, que es muy cercano a nosotros cuando vamos a misa. Así es. Maestro, en cuanto a ese tema, ¿por qué es la música importante en el ámbito de la misa? Bien, la música, como dicen los documentos del magisterio, hablan de eficacia, es decir, la música debe dar eficacia a la palabra. La música en sí misma comunica con sus propios medios, es decir, una obra musical que no tiene texto por sí sola ya te dice algo, ya te da un mensaje, por eso comunica. Entonces aquí hay una integración muy importante que es estos elementos que tienes en la música junto con el texto deben de dar eficacia, la música a la palabra y música y palabra a todo el ámbito y el ambiente celebrativo. Claro. ¿No? Hablando pues propiamente de la Eucaristía. Así también en las distintas expresiones o celebraciones litúrgicas, ¿no? Claro. Sí, digo, creo que se siente, es algo mucho de sentirse. La música es muy sensorial, entonces creo que allí en cuanto al cerebro juega mucho con la química del cerebro. Creo que pues cualquiera que no tenga ningún problema auditivo, creo que puede percibir eso, que hay ciertas canciones que llegan más que otras, pero ya cuando hablamos de un tema religioso y cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en sintonía, creo que puedes llegar a ser una experiencia muy hermosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa relación del canto con la relación de Dios? ¿Cómo influye de esa manera? Yo puedo, antes de eso, de responder a esto, te puedo decir que me gusta poner un ejemplo, ¿no? Si alguien dice, a mí no me gusta la música, digo, muy bien, el día de tu cumpleaños, en vez de cantarte las mañanitas, te las vamos a recitar. Y sin expresión, ¿eh? Así nada más. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser tu cumpleaños, te las decimos a ti, tan, tan. Se acabó. Lógicamente, nunca te vas a ver igual. Claro. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia de ir, por ejemplo, a un restaurante y que empiezan allá en la mesa 15, ¿no? Sí. Estas son, y hasta uno voltea las mañanitas. Sí, Solo sí, de sí. escuchar la música te contagia, ¿no? Te imbuyes en esa alegría, en esa festividad. Claro. Y el que se la están cantando seguramente ni lo conoces, ¿no? Sí. Sin embargo, ya la música te atrapa. Si la música hace esto con un cumpleaños, ¿cuánto más no tendrá la fuerza para hacerlo cuando esta música está fielmente integrada y cuidada para la palabra de Dios? Claro. La música sacra, de hecho, por eso se habla de que el canto gregoriano es el modelo perfecto. ¿Por qué? Porque toda la música fue pensada para ese texto, que es palabra de Dios, no es palabra nuestra. Y nosotros con esa palabra tratamos de dar respuesta y gratitud y glorificación nuevamente a Dios.
Y cuando cantamos y hacemos la música bien hecha, también estamos abonando a nuestra santificación, ¿no? Entonces son elementos muy importantes. Por eso los mismos documentos del magisterio dicen, la música ya no es un adorno, sino es parte integral de la sagrada liturgia, ¿no? Y bueno, de acuerdo a la preparación o al desarrollo o al ámbito de cada comunidad, podemos ir a una catedral, una parroquia, una rectoría, etcétera. La gente es susceptible y sensible para ir aprendiendo y disfrutando de la misma música. ¿Qué quiero decir con esto? Que puedes quizás, por ejemplo, donde yo sirvo ahorita, en el complejo parroquial San Juan Pablo II, hacemos de repente canto gregoriano, a veces hacemos polifonía. Entonces la gente poco a poco va amando. O sea, no podemos amar aquello que no conocemos. Pero si poco a poco te vas integrando, vas escuchando, vas comprendiendo, entonces es más fácil. Hablo de polifonía, hablo de cuando se canta en otro idioma, por ejemplo en latín. Tenemos un gran repertorio en latín y ahí también creo que convendría decir, después del Concilio Vaticano II se pensó o muchos tradujeron el concilio como que estaba casi prohibido cantar en latín y no es así. Tenemos un gran y valioso o valiosísimo acervo musical que está en lengua latina. Entonces la iglesia nunca dijo, o sea, no está expresado en el magisterio que eso se eliminaba. Y ahora solamente cantos en español y cantos con el acompañamiento que quieras, ¿no? No. O sea, todo este archivo enorme, que son más de 2000 años de repertorio, es para emplearse, por supuesto, en nuestras celebraciones, ¿no? Lo que sí es verdad es que hay otras realidades, por ejemplo, en el ámbito de la música sacra, música litúrgica, que puede ser como muy abrupto el cambio. Por ejemplo, si hablamos de la inculturación en el ámbito de África, pues los africanos tienen un tipo de música, tienen un tipo de danza que no es afín a nuestra cultura. Entonces, querer como inculturizar aquella experiencia del África en México, creo que no es cosa nuestra, ¿no? Y ahí es donde tenemos nosotros que ver la factibilidad de emplear o no un tipo de música. Es que estaba muy bonito y danzaban. Sí, pero no es nuestra expresión, ¿no? Y aparte, añadiría para terminar esto, una cosa que ellos lo tienen muy claro es, una cosa son las danzas profanas y otra cosa son las danzas para la liturgia. En el caso de Israel, por ejemplo, una cosa son igualmente las danzas propiamente profanas y otra, la danza que hace, por ejemplo, la novia cuando se va a casar en su intronización a la Sagrada Liturgia, la danza que hace también el novio, porque van a desposarse, pero siempre con la bendición de Dios. En esta conciencia, esto que se canta, esto que se danza, esto que acompaña esta intronización es algo sagrado, no es algo profano que se mete ahí como un pequeño parche, ¿no? Forma parte de toda la celebración. Está muy interesante todo ese tema, digo, sobre todo porque como incluso, pues eso es muy occidental, ¿no? Entiendes que viene desde Roma y cómo es que llega a través de la colonización aquí a México y cómo es que se termina adaptando, ¿no? Supongo que ya en México ya se termina apropiando esos estilos, ¿no? Sí, tenemos que hacer conciencia aquí que nosotros somos católicos de rito romano. Claro. ¿No? Entonces, de alguna manera, respetamos, tenemos el compromiso y la obligación de seguir también ese esquema, ese orden, ¿no? Es decir, hay otro tipo de ritos, el rito ambrosiano, están los hermanos también que son como primos nuestros, los ortodoxos, ¿no? Claro. Que llevan también otro ritmo de celebración. Y es una celebración, por ejemplo, en el caso de los ambrosianos, ligeramente distinta. Hay algunas pequeñas cosas que cambian, pero somos católicos todos, pero ellos de rito ambrosiano, nosotros de rito romano. Y tenemos un poquito, digamos, más esa afinidad. ¿Por qué? Porque, como bien decías ahorita, es lo que recibimos, ¿no? De Europa. Se nos comunicó la fe por medio de ellos, entonces, ¿qué cantamos por la experiencia que nos compartieron? Pero desde hace muchos años, también hay que decirlo, es que muchos hemos compuesto mucha música litúrgica, ¿no? En México ya tenemos muchos años compartiendo música litúrgica de compositores mexicanos. En este año está cumpliendo 70 años de que falleció el maestro Miguel Bernal Jiménez, que es originario de Morelia, de Michoacán, y que hizo un gran aporte en la música litúrgica, no solo de sus composiciones, sino el rescate también de otro tipo de repertorio de compositores mexicanos, ¿no? Entonces, de ahí para acá, o sea, yo también he compuesto, gracias a Dios, un sinnúmero de
de música litúrgica que se canta en distintas partes del país. Y eso, Ok. digamos que ya es música nuestra. Sí, quizás yo por mi misma formación tengo muy arraigado el aspecto de la música europea, Ujú. ¿no? Pero hay cosas, hay colores, hablando musicalmente, que también le abonan a esta música, ¿no? A esta expresión, a esta experiencia. Claro, muy, muy interesante. Maestro, ¿usted cree, mejor dicho, a qué cree que se deba que la música tiene esa capacidad de quedarse en el corazón de esa forma? O sea, resonarnos en nosotros. Bien, hay una frase que se atribuye a San Agustín que es quien bien canta, ora dos veces. A veces decimos Ah, qué buena frase. el que canta ora dos, no, Quien bien quien canta. bien canta ora dos veces. ¿Y qué quiere decir quien bien canta? No es el que tenga la voz más bonita. Yo creo que quien bien canta es aquel que es consciente de a quién le canta y trata cada vez de dar lo mejor de sí. Ok. No es que si este es más afinado, este es más desafinado, este estudió más años en un conservatorio. Yo mismo procuro cada celebración dar lo mejor de mí, que sea mejor que la vez que canté Ujú. ayer, antier, el domingo pasado, etcétera. Y yo creo que a esto hace referencia San Agustín, ¿no? Y quien no canta bien, ¿qué pasa, no? Porque eso normalmente no lo escuchamos. Claro. Yo creo que quien no canta bien y trata de hacer algún servicio sin esta formación, pues echa a perder de alguna manera el ritmo de la celebración. ¿Por qué lo digo de esta Sí, forma? sí, sí se siente, sí, sí. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes estar en la celebración y si canta alguien desafinado, no voy a dar ejemplos, pero si canta alguien desafinado fuera de tono y fuera de ritmo y todo, la gente voltea y dicen, ¿y este quién lo invitó? Y en vez de tú estar concentrado en la celebración del misterio, estás volteando y a ver a qué horas le echamos pedradas a la gallina que está ahí arriba, ¿no? O sea, te saca de la celebración. Sí, Entonces, de ahí la importancia, todo católico, todo bautizado, tiene esta oportunidad de cantar, por supuesto, pero también para los distintos ministerios que se tienen en la iglesia y de manera particular o especial en la celebración de la Sagrada Liturgia y de los sacramentos, se tiene que tener una formación, ¿no? claro. Y esa formación continua te invita a que cada día tú vayas dando lo mejor de ti. No, pues suena muy, muy interesante. Maestro, no sé si tenga por ahí fresco el dato, pero ¿cómo es que surge la música y desde cuándo se incorpora a la iglesia? Bien, podemos decir que el primer cantor cristiano es Ujú. Cristo, ¿no? Ah, ok. El primer cantor cristiano, él cantó los salmos, ¿no? Entonces, ¿qué salmos cantó? ¿En qué estilo? ¿En qué experiencia? Pues en la experiencia judía, ¿no? Claro, claro. El canto sinagogal. Que el canto sinagogal, o mejor dicho, el canto gregoriano que aparece muchos años después, Ujú. viene o brota también de esta experiencia del canto sinagogal, ¿no? De repente hay Tiene su gente... referente entonces en raíces Sí, judías. Ok. sí, por supuesto. De hecho, hay gente que de repente quieren regresar a como la misa en latín, como si fuera lo único que tenemos. O sea, yo no estoy peleado con eso, me encanta, entiendo el latín, lo canto, me gusta la Claro. polifonía, pero dicen, es que tenemos que ir a las fuentes. Ok, pues tendremos que empezar a celebrar en griego, en arameo, ¿no? Porque el latín son 400 años después de Cristo, Sí, 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 al sí. menos. Entonces, si hablamos de tradición o de las fuentes, pues hay que ir Hay a que irnos aquellas mucho más fuentes, ¿no? atrás. Entonces, yo creo que esto puede ser muy orientador para nosotros en nuestra formación Sí. y no en qué me gustaría. Por ejemplo, recuerdo que alguna vez alguna persona aquí en Colima hace muchos años me dijo, oiga, yo quisiera que volvieran las misas como antes, en latín. Dice, yo me sé todas las respuestas, el Pater Noster. Y dije, para empezar, dije, es Pater Noster, no Pater Noster, no. O sea, y como este tipo que puedes repetir las cosas espontáneamente, Ajá. pero sin una conciencia, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que ahí, si sabemos alguna oración en latín o en otro idioma, hay que hacerlo, por supuesto, Sí, ¿no? claro. Yo, por ejemplo, en paz descanse, el maestro Carlos Olmos, con él tuve la oportunidad de trabajar un texto sobre el Padre Nuestro en arameo. Ok. Y yo no hablo arameo, ¿no? Entonces, él sí conocía el idioma, Ujú. lo hablaba, lo escribía, etcétera. Y le decía, oye, yo quisiera musicalizar la oración del Padre Nuestro, pero en la lengua que hablaba Cristo, en arameo, ¿no? Y ya, se mete a su biblioteca y busca, se mete, agarra justo un libro y dice, aquí está la hoja, o sea, Ok. tenía una memoria, ¿no? Y dice, mira, aquí está lo que me estás pidiendo, Qué buena onda. ¿no?
Y le dije, bueno, ahora dime cómo se pronuncia y dónde van los acentos, Sí. porque los acentos de la palabra deben coincidir con los acentos de la música, o al revés, los acentos de la música deben respetar y coincidir con el acento de la Claro, palabra, claro. ¿no? Entonces ya empezamos a hacer un trabajo y fruto de eso yo hice una composición, ¿no? Abba de Bishmaya, etcétera, ¿no? Pero basado en esa experiencia. O sea, no es que yo diga, voy a componer en ruso y que veo la letra en ruso y le empiezo a poner música. Ajá. Pues debo conocer un poco el idioma, la Sí. acentuación, el fraseo, la expresión propia, etcétera, Sí, etcétera, ¿no? el juego de las vocales, cómo es que funciona. Digo, cada alfabeto, cada idioma tiene así como sus particularidades, ¿no? Sí, por ejemplo, el caso del latín y del griego, sobre todo el griego, tiene, porque esto lo vi con el maestro Carlos Olmos, tienen también los diptongos, pero funcionan al revés que en español. En vez de vocal débil fuerte, es fuerte débil, Ok. ¿no? Por ejemplo, Kyrie eleison. A veces decimos eleison, como si fueran 4 sílabas. Y no, Ajá. es eleison. Y luego ves la música y dices, bueno, ¿y por qué dividen en 4 sílabas lo que está en 3? Sí. ¿No? Por ejemplo, en latín, gloria son 3 sílabas. Gloria, en español es gloria, no lo podemos separar. Gloria, gloria, gloria. Y lo dices en latín, gloria in excelsis Deo. En español, gloria a Dios, no puede ser gloria a Dios, Sí. gloria a Dios, etcétera, ¿no? Por poner algún ejemplo. Y en efecto, por ejemplo, siguiendo o respondiendo a la primera pregunta que me hacías Ajá. ahorita, el canto gregoriano y las fórmulas sálmicas toman todos sus elementos, incluso de la tradición judía, pero más atrás de la tradición griega. Por eso Ok. los primeros nombres de la salmodia y de la misma modalidad, pues atiende a los nombres griegos, ¿no? Protus, Deuterus, Tritus, Tetrardus, ¿no? Ok. Etcétera. Entonces, desde allá vienen los nombres, ¿no? Y de ahí se desprenden estos 4 modos en otros 4, y bueno, tenemos otras posibilidades y otros ámbitos, ¿no? Pero viene desde allá esta tradición. Ujú. Entonces, volviendo atrás al punto, el primer cantor cristiano, Cristo, después de Cristo, pues los apóstoles, ¿no? Ujú. Y después, poco a poco, conforme se fue estructurando la celebración de la Sagrada Eucaristía, que no la celebramos hoy como se celebraba al principio, Sí, ha sino que estado evolucionando. No, así es, claro. exactamente. Entonces, poco a poco fueron integrándose, componiéndose cantos que dieran respuesta a estos momentos celebrativos, ¿no? Por ejemplo, en los primeros años, en los primeros siglos, que no se celebraba, o que se celebraba, mejor dicho, en las catacumbas, no era necesario un canto de entrada, un canto procesional de salida, ¿no? No se utilizaba. Ok. Pero ya cuando en el siglo IV, cuando en la época carolingia, cuando se abre el culto Ajá. público o al público abierto en las celebraciones, en las grandes basílicas, Sí, cuando dejan de ser perseguidos los cristianos. exacto, entonces ya viene una necesidad de con un canto acompañar el ingreso del sacerdote que actúa in persona Christi, que hace las veces de Cristo, Ok. ¿no? Entonces, no es, digamos, no es música para que haya ruidito, que haya algo ahí. Música de fondo. Sí, no, 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 no. Responde y normalmente el canto de entrada es un salmo. ¿Y qué es un salmo? Palabra de Dios, Antiguo Testamento, ¿no? Que responde a ese momento celebrativo, en ese tiempo litúrgico, en esa fiesta, en esa solemnidad, en ese momento ordinario, etcétera, ¿no? Pero no puedes decir, es que yo me llamo Francisco y yo quiero que le pongan un canto a San Francisco. No funciona así. No funciona así. Y bueno, y así pues el canto gregoriano podemos decir que se empleó fuertemente, básicamente hasta el siglo XVI, XVII, Ajá. combinándose un poquito con el desarrollo y evolución de la misma polifonía, ¿no? Entonces es un largo caminar, es un largo proceso de todos estos años de música que viene o que está tomada de esta tradición judaica, Ujú. ¿no? Y que posteriormente en cada época va evolucionando, ¿no? Primero la polifonía vocal clásica, siglo XV, XVI, y posteriormente ya una gran riqueza del repertorio que también vino, digamos, siendo influida por los distintos estilos de cada una de las épocas, ¿no?
la música propiamente del clasicismo, del modernismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, cada época le aporta algo, ¿no? Exacto. Sí, es muy interesante allí ver el tema de, de la música en general, la música sacra. Y respecto a la música sacra, y muchas veces que mencionan la música religiosa, ¿hay una diferencia entre eso? Sí, sí, sí. Ok. Y es muy importante también entenderla. Para tomar nota. Sí, podemos decir en un ámbito general que música religiosa es toda aquella música que tiene un texto sagrado. Puede ser o texto bíblico o que está fuertemente inspirado, es decir, que ese texto, que esa composición te evoca de alguna manera un pasaje bíblico, ¿no? Pero no está pensado para la liturgia. Por ejemplo, los oratorios, el Mesías de Händel, por ejemplo, el mismo Aleluya de Händel, no es muy bonito, pero no es litúrgico. No es que en lugar del Aleluya, que el ritual propone que se cante 2 veces, tú cantes, no sé, 50, 60 veces, aleluya, 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 etcétera, ¿no? Y aleluya, aleluya. Es decir, responde a otro momento. ¿Es música sacra? Sí. ¿Música religiosa? Sí. ¿Música litúrgica? No. ¿No? Quizás al final de una celebración, ya como cierre, después hablaremos de eso, sí lo puedes cantar Aleluya de Händel, por supuesto, ¿no? Claro. Pero ya terminó la celebración. Pero propiamente la celebración de la Eucaristía, que nos pudiéramos centrar un poquito más en esto, pues los cantos deben de responder al espíritu de cada uno de los momentos. Y otra cosa muy importante, la música tampoco debe interrumpir el ritmo de la celebración. Y aquí hay algo importante que destacar, que es el hecho de que dentro de la misa hay cantos que son rituales y hay otros cantos que acompañan un rito, ¿no? Por ejemplo, el canto de entrada acompaña el rito de la procesión. Sí. Pero el Señor ten piedad es un rito. No se hace nada más que cantar, que aclamar a Cristo. El Gloria igualmente es un canto ritual. Entonces aquí no hay que lo voy a hacer más largo, más cortito, ¿no? Ese es como en su texto, en su composición. ¿Que hay composiciones más extensas? Sí. Hay que ver cuándo es propio poner un Gloria, digamos, más polifónico o en el ámbito de una celebración más ordinaria, ¿no? Una fiesta más de la parroquia, pues un Gloria más participativo con la celebración, ¿no? Pero yo digo, a veces pongo también para contrastar un poquito, es como cuando vamos al fútbol, ¿no? Decimos, ay, la misa si dura 50 minutos, está bien. Si se pasa, el padre es largo. Y si es muy corto, ¿no? A ver, ¿por qué cuando vamos al fútbol no decimos tiempos extras? No, ya nos vamos porque los tiempos extras no nos gustan, ¿no? O termina el primer tiempo, pagaste un boleto y más ahora del Mundial que costaba bastantito, ¿no? Que digas, bueno, ya vi la mitad, ya me voy. No funciona así. No. Entonces, ¿por qué en la misa somos tan pichicatos, ¿no? Sí, queremos dar el mínimo ¿no? O a veces, ay, es que está haciendo mucho calor, ya nos vamos. Digo, no, yo creo que Cristo en el desierto y a las 3 de la tarde hacía un frío, ¿no? Es decir, la parte también del sacrificio. Y eso también es algo que en distintas conferencias que me ha tocado presentar, hablo también de ello, ¿no? Que no perdamos la dimensión de que la misa es una fiesta, sí, pero que también es el sacrificio de Cristo. Claro. ¿No? Y este sacrificio memorial que se actualiza. Es decir, si en algún momento tenemos como la intención de contemplar el misterio de la crucifixión, muerte de Cristo, es en la misa. En ese momento es como si estuviéramos nuevamente allá, ¿no? Sí. En Jerusalén, ¿no? En el Gólgota, ¿no? Pero necesitamos también hacer conciencia, y otra cosa que también, por cierto, me gustó que escuché en una misa es estar abiertos a recibir los frutos de la gracia. La gracia de Dios siempre se desborda sobre nosotros, pero el requisito es que nosotros estemos abiertos a recibir esta gracia. Y la música es un factor importantísimo. Claro, ¿no? claro. Decía un obispo, Monseñor Jonás, que fue presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica, decía, muchas veces dice más un buen canto que la homilía. Perdón. ¿Pero por qué? Porque la música y el texto, si está bien hecho, la gente se lo lleva y puede salir y se van por la calle caminando, repitiendo un texto, repitiendo un salmo si les gustó mucho. Claro. ¿No? Yo, por ejemplo, recuerdo que una de mis hijas, bueno, 2 de mis hijas, vieron una carpeta de un congreso que decía el texto ahí, voy a cantar la bondad y la justicia para ti es mi música, Señor. Y empezaron, una hizo un pedazo de música, la otra otro, y entre las dos terminaron haciendo una composición ahí, Órale. ¿no?
Y les gustó mucho, yo se las escribí y les siguieron cantando. Y una vez, antes de empezar una misa, estábamos en Comala, ahí en la parte de afuera, ellos empezaron a cantar: voy a cantar la bondad y la justicia, para ti es mi música, Señor. La gente lo escuchó y empezó a repetir eso mismo. Y mis hijas jugando, divirtiéndose, ¿no? Y por cierto, esa es una pieza modal que habla otra vez de la música, hace referencia a la música judía, ¿no? Maestro, aquí ya mencionó muchos temas de los cuales creo que son muy fascinantes y creo que cuando era niño poco fui consciente al respecto. Entonces aquí el tema de la música y su importancia dentro de la celebración, creo que me termina de rellenar allí como varios espacios de información, porque yo daba por hecho de que pues es música, se canta, ayuda a hacer un poquito de conexión con Dios, pero yo verlo sobre la estructura de lo que significa la celebración y cómo es que acompaña esta y qué tan importante es, ya es otro panorama, ¿no? De incluso otra forma de ver la celebración. Yo creo que somos muy pocos conscientes, creo que la mayoría de los católicos, de qué tan importante es la música dentro de la celebración y cómo es que nos ayuda en la conexión con Dios. Sí, bueno, yo creo que no todas las personas tendrían que saberlo todo. Claro. ¿No? Pero sí quienes tenemos una responsabilidad, un servicio, un ministerio dentro de la celebración, sí tenemos que saber lo que hacemos. Es decir, yo sé inyectar, pero no sé poner suero y no tengo por qué saberlo. Hay quien sabe hacerlo. Pero en caso de emergencia puedo aplicar un medicamento. Sí. ¿No? Yéndonos nuevamente aquí al ámbito de la música litúrgica, hablando de la Eucaristía. Muchas veces, cuando pensamos en los cantos para la Eucaristía, los cantos para la misa, decimos, a alguien en un coro le piden cantar una misa. Dicen, ¿de qué es 15 años? El canto de entrada, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. ¿Por qué? Porque los distintos documentos del Magisterio de la Iglesia y sobre todo Musicam Sacram, número 29, 30 y 31, nos dice que hay una gradación de los cantos. ¿Cuáles son los cantos más importantes de la celebración? Los más importantes son aquellos donde la asamblea dialoga con Dios por medio del sacerdote que hace las veces de Cristo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos, demos gracias, etc. Estos diálogos desde el saludo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, etc. Esos son los cantos más importantes de la celebración. El amén de la doxología, el santo que está al centro de la plegaria eucarística, ¿no? Entonces, cuando vamos a pensar un esquema, tengo que pensar de qué es la misa, de qué es esa celebración, qué se celebra acá, y si hay alguna cosa especial, y empezar por estos cantos. Para eso hay que hablar con el sacerdote. ¿Quieres cantar? ¿Puedes cantar? ¿Te gusta cantar? ¿O estás en posibilidades? Porque alguien te puede decir, estoy enfermo, ¿no? O tengo un problema en las cuerdas vocales. Etcétera, ¿no? O sea, y luego ya de ahí ver los siguientes cantos que sería el propio de la misa, es decir, el Señor ten piedad, el Gloria, el Santo es el Cordero de Dios. Estos cantos que también pasan al segundo grado y es muy importante considerar la participación de la asamblea. Sí. Considerar, no dije que los tiene que cantar la asamblea, los puede cantar solo el coro, ¿no? Porque a veces decimos la actosa participación, no. La participación activa, participamos también escuchando. Sí, claro. ¿No? Pero todo tiene que estar en un sano equilibrio. Y finalmente, el tercer grado es el canto de entrada, o sea, empezamos al revés, como dije hace ratito, el canto de entrada, el canto de ofrendas, el canto de comunión, etcétera, ¿no? Que deben de responder también al espíritu de la celebración, deben de responder también al espíritu de la palabra que se proclama ese día, ¿no? Primera lectura, salmo, evangelio, etcétera. Entonces, ¿se podría decir que cada celebración es única? Sí. Ok. Sí, de hecho, eso significa solemnidad. Que decimos, pensamos que decir solemne es más incienso y más velas. Sí. No, solemnidad es que una celebración es única, no se repite. Sí. El padre celebró ayer y va a celebrar hoy y mañana y va a repetir la misma. No se repite. Es un memorial que se actualiza. Y fíjese que eso es muy interesante y de ahí pues mi importancia, la importancia, o al menos desde mi punto de vista, de por qué quizás conocer un poquito de este tema nos ayuda a valorar un poquito más el trabajo colaborativo, ¿no? Del canto coral, el canto del sacerdote que está
dirigiendo la misa, pero también entender estos elementos. Creo que al menos desde mi posición y desde que soy un poquito más consciente, la celebración le encuentro más sabor. O sea, me hace ser como más consciente y estar en este sentido más conectado con Dios, y que ese espacio se vuelva más especial. Sí, no quisiera hablar de mí ni de mi experiencia, Ujú. pero sí de la experiencia quizás de alguna celebración cuando va gente o cuando acude asamblea que es conformada de distintas partes de la ciudad o distintas partes de la diócesis. Por ejemplo, una ordenación sacerdotal. Normalmente viene gente de toda la diócesis, a veces uno o dos de la parroquia más lejana, pero Ujú. está presente, ¿no? Entonces, esos momentos, digamos, donde nos reunimos todos y que son realidades distintas de cada una de estas regiones, la celebración en sí, pero también el canto tiene que decirles algo. Y normalmente en estas celebraciones yo he participado o con la escola del seminario, Ujú. o he participado con la escola y niños cantores, alguna con mi familia, ¿no? Y creo que hemos cumplido con la misión porque la gente, cuando se ha acercado para hacer algún comentario, felicitar, dice, gracias por la música, me hizo vivir de mejor manera la celebración. Palomita, ya cumplimos con nuestra tarea. Porque me ha tocado en alguna celebración donde la gente quizás no está tan conectada, no es tan consciente, donde me dicen, ay, qué bonita la misa con la música. Los niños se veían bien bonitos. Y dije, pero cantamos, no venimos a que nos Sí. vean, ¿no? Dice, ay, es que se veían bien bonitos. Digo, creo que no alcanzamos a tocar el corazón de esta persona. ¿Por qué? Porque la función de la música es esa, tocar el corazón, hacer que la celebración esté más cerca. Decía también Monseñor Jonás que el ministro del canto, es decir, quien ejerce este ministerio, debe ser como el eslabón de una cadena que une lo que se celebra en el altar con la asamblea, ¿no? Ujú. Y esto es una tarea bien importante, Sí, claro. ¿no? No es de que yo canto lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, o según como amanecí hoy, estoy muy contento hoy, pues cantos felices. Hoy estoy triste porque se murió mi gato y voy a poner cantos tristes en la misa, por poner a cualquier pretexto, ¿no? Claro. No, no, no. ¿Cuál es el espíritu de la celebración? Y en ese espíritu, nuestra música, nuestro canto debe de responder, ¿no? Sí, claro. Con toda la confianza de lo que sabemos y que a veces somos poco conscientes del hecho de decir, traigo la mochila cargada y pesada, vengo al altar a depositarla ahí y a confiarle al Señor para que me ayude también a aligerarla. En relación a los grupos que participan en la celebración de la misa, Ujú. a veces quien contrata piensa que es dueño de la celebración, que le puede decir al sacerdote qué es lo que quiere que diga, que le puede pedir al ministro del canto qué cantos quiere. Hay una cierta flexibilidad, sí, en la música litúrgica, no en la música que no es propia, ¿no? A veces es difícil para los sacerdotes, sobre todo, porque pues, hay que pararlos en seco. Y Sí, a veces se la piensan y a quien nos paran en seco, me sumo, nunca me ha pasado, pero me sumo como músico, claro. podemos caer en la falta de querer responder y tener una forma altanera, porque me ha tocado escuchar de alguno, padre, usted haga lo suyo y a mí déjeme hacer lo mío. Ujú. No, es que no es lo tuyo. Tú estás prestando un servicio a una celebración que merece un respeto, que tiene una dignidad y que la música debe responder a este espíritu, Sí. ¿no? Entonces, no es como dijo el padre Gerardo, que a alguien le piden Let It Be porque me gusta mucho. Está bien, qué bueno. Se la cantas allá en la fiesta, Sí. pero O sea, no aquí. ¿por qué justo en ese momento? Sí, o sea, yo diría, bueno, una vez esto lo escuché del padre Estrella, director de la Escuela de Música, cuando yo estudié en Guadalajara. Decía, oiga, yo quiero que me pongan solamente una vez a mí en la vida después de la comunión. Dice, pues si me invitas a la fiesta y allá te podemos cantar cuando vayas a entrar, qué alegría cuando me dijeron, después un Años Dei gregoriano, con mucho gusto. No, Qué padre, es buen que no es ejemplo. propio. Pues esto tampoco, lo que me estás pidiendo, tampoco, Qué buena ¿no? respuesta. Fue una muy buena respuesta. Sí, 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 sí. Y creo que también de esa manera nos contextualiza, porque a veces, desafortunadamente, queremos meter todo en la celebración de Sí. la Eucaristía, todo en la misa, ¿no? O todo en ese espacio, o que todo sea misa, ¿no? Cuando hay muchísimos más expresiones o celebraciones
¿no? Que podemos enriquecer nuestra praxis de la fe, de nuestra fe, ¿no? Claro, ya hay espacio para eso. O sea, si tú necesitas o requieres o tienes algún gusto en particular, pues allá de tu lado, ¿no? Porque justo querer involucrar justo los gustos muy personales de, pues es que también quiero que me canten de esta forma dentro de la iglesia. Sí, y por ejemplo, en el caso de los mariachis, yo creo que conozco solo un grupo que se ha preocupado, un grupo de mariachi, que se ha preocupado por hacer un repertorio distinto, seguirse preparando, porque de ahí en más escucho la misma misa panamericana en todos lados, ¿no? El mismo esquema. Sea Cuaresma, sea Adviento, sea Navidad, son los mismos cantos. Ok. Entonces, ¿ahí qué están haciendo? Pues cumplir con un servicio que les están pagando, Sí. pero ese servicio no responde a la celebración de la Eucaristía, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando me han pedido cosas así que a veces casi ya me tienen contratado y casi me pagan, pero quiero que me cante esto, ¿sabes qué? Búscate otra persona, ¿no? Porque no lo hago, no me gusta, no debe ser. Entonces, si yo soy consciente de que hay cosas que no se deben hacer en la celebración, tengo que ser el primero que debo dar el ejemplo. Claro, claro. ¿Que voy a contratar a alguien más? Adelante. Ni más rico Estás ni más en tu pobre. derecho, claro, claro. ¿No? Maestro, pasando el tema de los coros parroquiales, ¿por qué es importante promoverlos y cuidarlos? Bueno, yo creo que hacen una labor muy importante, y también el hecho de integrarse. A veces expresamos mal, decimos, es que es la misa de niños, es la misa de jóvenes. No existe. La misa es única. Y hay misa con niños, con jóvenes, con personas mayores, ¿no? Sobre todo cuando se va a hacer el sacramento de la unción de enfermos, ¿no? Entonces, pero la celebración es la misma. La celebración litúrgica es la misma. Entonces, sí hay algún repertorio un poquito más afín, pero eso no quiere decir que la misa de niños, tenemos que bailar y brincar porque los niños. No. Yo creo que los niños tenemos que educarlos en que la misa es una fiesta y es un sacrificio. Y eso lo pueden entender. Sí, claro. Y aquí voy a hacer una acotación porque creo que es una experiencia buena. En X país de la Mancha, en X lugar de la Mancha, me invitaron a cantar una misa con cierta periodicidad en un colegio, ¿no? Y tenían este esquema de alabaré y mover las manos. Yo soy la iglesia y dije, nomás que yo eso no lo hago. Y me dice, ¿quién me contrató? ¿Y qué propone? Que me deje ensayar con los niños 2 semanas antes. Un día cada semana para que los niños, ¿por qué? Si recuerdan hace rato dije, no puedes amar lo que no conoces, ¿no? Una canción, por más bonita que esté, si no te la sabes, pues dices, qué bonita está, pero no te la sabes. No hay conexión. Pero si ya la escuchas una vez, la aprendes y demás, te vas integrando y ya para cuarta, quinta vez que la escuchas, ya también la cantas. Claro. ¿No? Pues la sorpresa fue que en la celebración ya no hubo que estar haciendo ni guarden silencio, ni todos los niños en paz y todos los niños cantando. Qué bonito. ¿Cuál es la diferencia? Pues que con una estás brincando y ya después no lo puedes poner en paz y con la otra hacen conciencia de lo que están celebrando, participan activamente porque se saben los cantos, se saben las respuestas y entonces se vive de mejor manera la celebración. Sí, claro, se sienten involucrados. Ahora, y en el caso de los grupos parroquiales o grupos juveniles, es muy, muy, muy importante que seamos conscientes de que es un ministerio el que prestamos a la iglesia. Es un ministerio. Y siendo un ministerio, debemos de formarnos, ¿no? De ser conciencia. Y ojo que no digo solo, podríamos decir, van a hacer música, formación musical. Ese es así como que el primer elemento, pero es formación musical básica, sólida, es formación religiosa, formación espiritual, ya llevo 3, y formación litúrgica. ¿Qué canto para qué momento? ¿No? Por ejemplo, hablando y pensando en los jóvenes. Yo recuerdo que en mi infancia me tocó incluso cantar alguna vez un canto para el momento de la fracción del pan, que es el Cordero de Dios, ¿no? Una misa con jóvenes ahí en nuestra parroquia. Y estaban los chicos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, dubidú, ten piedad, casi, ¿no?
No dijeron dubido, eso se lo estoy agregando yo. Casi. Estaban a nada de decirlo. Pero a lo que yo voy es que este momento, decía el Papa Benedicto, bien representa el momento en que Cristo muere en la cruz. No pensemos en la muerte, pensemos en que Cristo se parte y se da por todos. Ok. ¿Tú le cantarías así? No, pues no. ¿Tú le cantarías así en ese momento? Esa manera de cantar, ese ritmo, el texto es propio, pero esa manera de cantar, ese ritmo y el acompañamiento y que se te mueve más el cuerpo que el corazón, ¿será propio para ese momento? No, pues tache, no puede ser, ¿no? Y el canto es bonito, la melodía y el ritmo es bonito. Y es con jóvenes, sí, pero no responde a ese momento en que Cristo está en la cruz derramando su sangre por ti y por mí para darnos su salvación, ¿no? Entonces, de esta manera pudiéramos desmenuzar cada una de las partes de la celebración y esto nos va a permitir también gozarla o disfrutarla de mejor manera, ¿no? Cuando a veces algún grupo me dice, oiga, ¿y cuántos cantos hacen en la misa? ¿6? Le digo, pues normalmente yo hago la lista de 13. ¿13? ¿Cuáles? Exacto. Justo. Exacto, ¿no? Es, para ir rapidito, el canto de entrada, el Señor ten piedad, gloria si es fiesta, si es domingo, si es solemnidad, etcétera. Salmo responsorial, aleluya, ¿no? Canto de ofrendas, santo, amén, doxología, el Cordero de Dios, bueno, antes el Padre Nuestro, después Cordero de Dios, canto de comunión, canto de postcomunión, que no tendría que llamarse así, sino canto de comunión, porque todo es el momento de comunión. No es que mientras está comulgando toda la gente, no, mientras recibes también el sacramento, un canto que te ayude a recibir en tu corazón a Cristo, Eucaristía, y un canto final. Ahí están los 13. Y faltarían las aclamaciones, que por ejemplo, en algunas me pongo yo de acuerdo con el sacerdote y le digo, oye, ¿quieres cantar la aclamación postconsagratoria a la 1, la 2 o la 3? ¿No? A quien ya la conoce, algunos me dicen, oiga, quiero que también en la asamblea donde estoy yo ahora, o en la parroquia donde estoy, digo la asamblea por el entorno, que a veces no es necesariamente en la parroquia, aprendan esta aclamación, ¿no? Esta que compuse y que ahora se canta tanto. Cada vez que comemos de este pan. Pues si me dejas ensayar con la gente, para que la gente participe, se la aprenda y luego la puedan seguir cantando, adelante. Entonces, ahí le vamos agregando más. Ahorita dije 13. Faltarían considerar todas las demás aclamaciones. Sí, claro. No, pues ¿no? muy interesante. Y hablando acerca del tema del canto, ¿es algo que con lo que se nace o se puede llegar a desarrollar? Hay quien tiene ya el don, ¿no? Okay. El don. Por naturaleza es afinado, tiene bonita voz. No quiere decir que no tenga que educarla, Sí. pero que tiene ya de por sí una bonita voz. Pero decía mi papá en paz descanse, pues todo aquel que tenga las condiciones, es decir, que no sea mudo, por ejemplo, que tenga alguna discapacidad, todo el mundo lo puede hacer. Hay quien le costará un poquito más, hay quien le vendrá muy natural, ¿no? Pero todos pudiéramos hacerlo. ¿Qué nos requiere? Un poquito de formación. No, pues creo que allí puede ser poquito de formación, pero más o menos cuánto puede tomar. Creo que depende mucho de cada persona o cómo sería eso. Sí, bueno, yo tuve una alumna religiosa que tuve que dedicarle un tiempo especial, me lo pidió la superiora, porque curiosamente yo no había visto un caso así. Esta persona casi todo lo que hablaba estaba más o menos en la misma altura y ya fuera de ese registro no se movía todo el tiempo. Entonces, lógicamente, en un canto donde tienes que subir o bajar un poquito más la voz, hay cantos que están en el ámbito de una octava o un poquito más, pues ella no. Pero incluso ella en su manera de hablar, lo más que movía era eso. Y ella me decía, es que yo viví en un rancho, en el rancho no había luz y nunca escuché ni siquiera música ni radio, o sea, no tenía experiencia de la música. Está increíble, o sea, cómo privarnos de ese elemento que a veces es tan natural, tan normal, como que lo escuchamos todo el tiempo, nos termina de alguna u otra forma educando y dándonos una perspectiva en cuanto a la vida, ¿no? Sí, hay un desarrollo, ¿no? Wow. Y ella, a esta persona sí, lo máximo que desarrollé fue una quinta, 5 notas. Ajá. Pero bueno, ya tenía 5 notas en vez de 3. Bueno, pues ya, ¿no? Y él era muy difícil, pero lo logró hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ámbito, a veces con los sacerdotes, porque hablamos pues de la formación, yo doy clases en el seminario desde hace muchos años y sigo dando algunas charlas para formación continua o talleres para sacerdotes, ¿no? Yo les decía, el canto es muy importante y si tú sientes que no tienes el don o la cualidad, lo puedes hacer de forma semintonada,
¿no? Que eso te impulsa un poquito más, ¿no? El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levanta en tu tono. Es que tengo la voz muy grave, pues. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y es la forma, son de las formas más antiguas, ¿no? Ok. Pero ya, quien bien canta, ora dos veces. Regresando ya al el tema. canto te integra un poquito más de mejor manera. Qué ¿No? hermoso, qué hermoso. Maestro, ¿usted cree que todavía hay espacio para seguir promoviendo la música, al menos en nuestras parroquias? Sí, de hecho aquí en la diócesis tenemos una escuela de música cuya sede está en el complejo parroquial San Juan Pablo II. Ok. Funcionamos los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Empezamos en septiembre y ahora vamos a terminar en mayo. ¿Por qué? Lo comento de una vez. Porque normalmente en el mes de junio o julio hay muchas celebraciones de primeras Ujú. comuniones, de confirmaciones, y tanto los maestros como los que van allá a formarse tienen actividad en su parroquia, Ah, ¿no? En sí, sus claro, tiene comunidades. sentido. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la escuela? Formar personas para este servicio. Entonces, ni modo decirle, te voy a formar, pero no te vayas porque tienes que asistir. No. Entonces, este año fue muy lleno, muy saturada la agenda de actividades tanto para los maestros como para los estudiantes. Ujú. Entonces, sí. La formación, igual quizás no muchos sabemos, por los sacerdotes tienen formación permanente, ¿no? Cada mes tienen unos días, unas jornadas de formación. Mucho más tendríamos que hacer hincapié, perdón, en todos los ministros, ¿no? Aquí en el santuario San Juan Pablo II, donde estoy ya desde hace 4 años más o menos colaborando, Ujú. pues hemos hecho también con la misma asamblea algunas charlas sobre formación litúrgica, Ok. ¿no? No es obligatorio, pero se abre la posibilidad para quien esté interesado, quien quiera. El hecho de aprender un poquito más siempre te va a permitir Sí. vivir de mejor manera la celebración, ¿no? Hay veces que les digo, pues normalmente cada celebración decimos aleluya, ¿no? Menos en la cuaresma, pero decimos aleluya. ¿Y qué significa aleluya? ¿No? Alegría, no. Gozo, no. Es una palabra concreta y una acción concreta. Aleluya ve. Alabado sea Dios Padre, ¿no? Entonces, cuando estás cantando aleluya, estás alabando, dando gloria al Padre, no Claro. al Hijo y al Espíritu. Sí, a los tres porque son la Trinidad. Pero esta conciencia, cuando tú lo haces, te ayuda a vivir de mejor manera la celebración. Decimos Hosana. ¿Y qué significa Hosana? Nos quedamos en blanco, ¿verdad? Entonces digo, cuando ya explico estos temas, cuando ya los hablamos, ustedes también ahora tienen el compromiso cristiano de, al menos en su casa, decir, oye, ¿qué creen? Hoy aprendí qué significa aleluya, qué significa Hosana, qué significa amén. Porque a veces hay incluso la tendencia celebrativa de cambiar el amén por un así sea. Y el así sea es más futuro que probable que el amén. El amén es así lo creo, así lo profeso, así fue, así Más es afirmativo. y así será. Ok. Es una palabra muy dinámica, por eso no se ha traducido, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque si digo, en vez de así sea, si quiero poner así sea, tengo que decir, por los siglos de los siglos, así fue, así es y así sea. Y así será. ¿No? Y Sí, el claro. amén implica todo Sí, eso, toda y esa la dinámica. economía del lenguaje ahí Sí. ya lo apropian, ¿no? Ujú. Maestro, tengo entendido al menos que un poquito por su historia de vida, que usted pues tiene allí no es que se haya levantado un día y haya dicho pues me dieron ganas de cantar, sino que tiene allí un historial antes. ¿Cómo fue que surge en usted esa intención de acercarse a la iglesia y cantar? Bueno, primero mi padre estuvo muy ligado siempre a la Ok. música sacra, a la música litúrgica, y digamos que yo lo mamé desde muy pequeño, ¿no? Ujú. El hecho de participar con el canto, participar y disfrutar de la música, también formarme, porque yo empecé muy pequeño también con la formación con el piano, con la lectura musical, toqué corno francés también en mi infancia, un poco en la adolescencia, y ya después, pues eso fue como empujándome un poquito, ¿no? Sí. Pero ya yo creo que en el ámbito de la música sacra es también un llamado de Dios, ¿no? Para hacer un servicio, para hacer este ministerio. Porque hablando desde el principio hasta esta etapa de la vida en la que estoy ahora,
De recién casado, llevo poco más de 25 años de casado, de recién casado me llamaron del episcopado para hacer un servicio como secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Música, así a nivel nacional. Órale. Y yo le dije a mi esposa, son 3 años. Le digo, máximo 6, ¿no? Que desde que me pidan hacer un segundo trienio, ¿no? Pues esos 6 años o 3 se convirtieron en 23. Ah, qué caray. 23 años de servicio. Entonces, llegaba otro obispo y me pedía continuar, llegó otro Sí. obispo y me pedía continuar. Y yo le decía a mi esposa, pues es un servicio que hago en la iglesia, ¿no? Y que lo hago con mucho gusto. Sí. Pero tiene este doble aspecto, ¿no? De, por un lado, servicio, pero también por otro lado, formación. ¿Por qué? Porque, bueno, tanto las múltiples oportunidades que tuve de estar en las asambleas con los obispos, pues hay temas, hay charlas, hay conferencias, hay temas de debate, etcétera, que para mí son formativos. En el ámbito de la comisión episcopal en general, pues igual teníamos momentos de encuentro, de charlas formativos, de reflexión, de oración, también momentos fuertes de oración. Y en el ámbito propiamente ya de la dimensión episcopal de música y que ya netamente se dirige a la música, pues ya a mí me tocaba coordinar y organizar los congresos junto, por supuesto, con el obispo que presidía o que preside, ¿no? esta dimensión. Y siempre hemos procurado que haya un aspecto, digamos, académico formativo fuerte, sólido y serio. Y hemos procurado, o he procurado también por la fortuna y lo agradezco también a la Universidad de Colima, que me becó para estar en Europa haciendo estudios. Entonces también quienes hemos tenido oportunidad de estar fuera, pues sabemos que se generan contactos, ¿no? Contactos que tú no te imaginas en ese momento cuándo te pueden ser útiles, ¿no? Pero bueno, es por un lado eso, por otro lado también la participación que he tenido con los niños cantores en los congresos internacionales de puericantores, pues también me conocieron y me invitaron a ser vicepresidente de la Federación Internacional, que tiene sede en Roma. Órale. Entonces tenía que acudir a Roma. Y esos momentos de encuentro también eran encuentros formativos. Es decir, como que todo le iba abonando. Yo estuve 3 años y medio como vicepresidente de esta Federación Internacional, ¿no? de puericantores. Sigo colaborando ya un poquito más de lejos, ¿no? En puericantores. En la dimensión sigo ahora como tesorero, que era una función que ya hacía como secretario y tesorero. Ahora estoy solamente con la tesorería. Pero aterrizo en el aspecto tanto de los coros como de los ministros del canto en individual o que somos directores de coros también, el aspecto de la formación, ¿no? Y recalcaría nuevamente una sólida formación musical, una sólida formación religiosa, espiritual, que no es lo mismo, y litúrgica. No, pues está muy interesante. Digo, creo que allí abarcó mucho espacio y siempre he pensado que quizás si lo planeamos, pocas posibilidades hay como de que lleguemos a esos puntos, ¿no? Pero cuando vemos el camino en retrospectiva hacia atrás y dices, el camino tenía todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, Entonces creo que eso, que usted tuviera todas esas posibilidades, pues hoy lo sientan aquí, tan solo eso. Y creo que es muy rico también conocer directamente de su palabra, su experiencia de vida y cómo es que termina aportando incluso pues a algo muy sencillo que es la celebración eucarística, ¿no? Y cómo es que también repercute en la experiencia de vida de niños, jóvenes, adultos que vivimos a Dios a través del mismo canto. Entonces me parece una tarea muy noble de su parte y es algo que se agradece bastante, ¿no? Allí el tema de su padre, que es algo que me queda allí bastante, con un poquito con la inquietud. ¿Cómo fue su relación con su papá en el sentido musical? ¿Qué le aporta a usted? Yo creo que todo. Ok. Mi papá, yéndome a la parte casi final de su vida, él estuvo colaborando con la Dimensión Episcopal de Música. Nunca fue ni secretario, estuvo como vocal un poco. Pero me dicen, oye, tu papá nunca fue esto, ¿no? Pero él fue el que abrió camino, ¿no? Ok. En el ámbito de la formación musical, igual desde mi infancia, él fue el que me abrió camino, ¿no? Entonces, yo creo que esta dinámica y esta manera de pensar, y de la cual también tendríamos que ser agradecidos, es de que siempre hay alguien que nos antecede y nuestro compromiso debe ser de ir un paso más adelante, de proyectar, de superar, no de ser mejores por competir, sino de dar lo mejor de nosotros en este ámbito
del servicio, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, en ningún momento he tenido ni siquiera el mal pensamiento de decir, no, pues yo he hecho más cosas que mi papá, ¿no? Yo digo, si mi papá no hubiera hecho lo que hizo por mí o conmigo, Claro. no sería lo que soy, ¿no? Sí. Yo sabía que quería ser músico desde muy, muy chico, casi desde mi infancia, pero no sabía que iba a ser director de los niños cantores de la universidad. Y sin embargo, mi papá fue así como que, oye, adelántate y vocaliza. Claro. Y ya, o sea, el estar trabajando ya con los niños, ¿no? Oye, adelántate y ve montando este repertorio. Oye, monté esto y casi no me sale por esto, y así. Y funcionaba. Entonces, digamos que se lo debo todo también a mi padre, ¿no? Sí, claro, claro. Y antes que mi padre, a Dios, porque yo creo que también tenemos que ser muy conscientes y agradecidos de que todos los dones que recibimos son de Dios y los recibimos por medio de personas concretas, ¿no? Y esto a veces no lo entendemos del todo y creo que sería importante poco a poco hacer conciencia en nuestro mismo proceso, ¿no? A veces esperamos que Dios nos hable y que nos aturda. Sin embargo, Dios se nos manifiesta por medio de las personas, ¿no? Del sacerdote que incluso aunque tú estés formado te dan una orientación y dices, wow, ¿no? O de algún laico que también se acerca para darte las gracias o para decirte hasta un pequeño detalle, ¿no? Oiga, escucho el órgano muy fuerte. Pues donde yo estoy se oye bien, pero a lo mejor donde él está se oye fuerte. Entonces, hay pequeñas cosas que debes tener los pies bien puestos en el piso para corregirlos, ¿no? Claro, Para la corregirlos humildad. corregirlos con humildad y con caridad también para con las demás personas. No, pues la verdad es que muy, muy interesante el tema. Y ya como para ir cerrando, maestro, ¿qué le podría decir a los jóvenes que tienen como esta inquietud de decir, pues a lo mejor yo soy más o menos afinado, no se me salen tantos gallos y quisiera incorporarme al coro? O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos como para acercarse a esta actividad? Yo creo que el primer contacto siempre lo tienen en la parroquia, ¿no? Y si hay alguien que esté interesado en formarse, pues decirle al sacerdote que está en su comunidad, oye, a mí me interesa formarme. Ojo, la escuela de música que tenemos aquí en la diócesis es de música litúrgica, es decir, es una escuela que responde a una actividad específica. Sí. Como decía hace un momento, la música sacra es algo más amplio. Yo estoy en la Escuela de Música Sacra de Guadalajara, que lógicamente hay una fuerte formación litúrgica, pero es más amplia. ¿Qué quiero decir con esto? Es, si tú quieres prestar un servicio netamente litúrgico, pues es una escuela de música litúrgica o sacra, ¿no? Pero si tú te quieres dedicar por completo a la música, ¿no? Ser más pianista, más organista, más compositor, entonces necesitas ir a una escuela de música sacra. En la escuela de música litúrgica puedes tomar unas bases que sí te van a ayudar, sí te van a servir para integrarte luego a la otra escuela, por supuesto, ¿no? Pero si dices, es que yo ya soy abogado, yo ya soy arquitecto, pero quiero tocar, quiero cantar o quiero simplemente cantar el salmo, bueno, aquí está la Escuela de Música Litúrgica, donde puedes recibir esta formación para ese servicio específico. Sí, claro, los sueños no están truncados todavía tienen esperanza. Pues la verdad, maestro, es un placer tenerlo de este lado. Creo que es el primer laico que nos acompaña en este caso y espero que no sea la última vez. Está completamente abierta la invitación para cuando desee regresar para platicarnos de algún tema en particular. Claro que sí. Y cualquier cosa, pues aquí estamos para servirle, y la verdad es de que hemos disfrutado muchísimo de sus enseñanzas hoy. No, pues igualmente yo, muchísimas gracias. Agradezco al padre Gerardo, que fue el primer contacto, y luego a todos ustedes que están aquí trabajando en el equipo. Y bueno, que esto que hemos compartido, que sea pues un poquito un aporte a la formación que cada quien desde el ámbito de la música litúrgica tenemos que tener, debemos de recibir, pero también una invitación para todo el pueblo cristiano a que podamos también formarnos para comprender de mejor manera desde nuestro bautismo, porque estamos bautizados, a qué pertenecemos, de qué manera podemos vivir de mejor manera la celebración, y que ahí no termina todo, sino que todo lo que vivimos en la celebración estamos llamados a hacerlo vida en nuestras actividades cotidianas. Muchísimas gracias. Pues ya lo escucharon. Muchísimas gracias, maestro. Gracias y a la orden siempre. Gracias por acompañarnos en nuestra Fe desde la Cruz. Si este episodio te gustó, no olvides suscribirte, compartir, dejar tu comentario y regalarnos un like para seguir compartiendo este mensaje. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio.